La reflexión de esta mañana se ha titulado Preparados para la segunda venida del Hijo del Hombre. Esta es la última de las 3 prédicas de esta pequeña serie que se inició, que se titula Así será la venida del Hijo del Hombre. Pastor David había iniciado la serie predicando en Daniel 7 y él hablaba acerca de que reinaremos con él, que la venida del Hijo del Hombre, él iba a venir, iba a reinar y que nosotros también reinaríamos con él. Luego Pastor Héctor inició en Mateo 24 y él estuvo reflexionando en los primeros 28 versículos. Espero que lo pueda tener en mente porque es importante para nuestro estudio de esta mañana, porque yo continuaré la predicación en el versículo 29 hasta el versículo 51. En estos versículos que vamos a leer nosotros, Jesús les dice a ellos, como a sus discípulos que le preguntaron cómo será esa venida. Jesús les pregunta que la venida será inesperada y que deben de estar vigilantes, deben de estar preparados, porque cuando menos se espera, Él regresará por segunda vez. Así que mi intención, mi propósito es precisamente ese. Mi propósito en esta reflexión es convencerte de que por cuanto el regreso de Jesús será inesperado, mantente vigilante en el Evangelio. Eso lo vamos a ver en 2 puntos. Lo primero es la venida repentina del Hijo del Hombre, que Jesús habla acerca de que Él vendrá por segunda vez. Pero también la segunda parte de nuestra reflexión vamos a hablar acerca de cómo debemos esperar ese día. Y en el primer punto, me gustaría que leyéramos los versículos 29 hasta el versículo 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto que estamos leyendo ahorita es parte de la respuesta que inició Jesús en los versículos anteriores a esa respuesta que los discípulos le hicieron. Cuenta el texto al inicio del capítulo 24. Los discípulos se acercaron a Jesús y le querían mostrar los edificios del templo. Fueron a mostrarle los edificios del templo. Viene Jesús y viendo los edificios les dice, ciertamente llegará un momento donde no estará o no quedará piedra sobre piedra. Es decir, todo eso iba a ser destruido. Pues al poco tiempo después el relato nos cuenta que Jesús se desplaza y estando ya a solas, los discípulos vienen y le preguntan algo que podemos leer en el verso 2 de Mateo 24. La pregunta fue, ¿qué sucederá? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ellos querían saber el momento. ¿Cuándo va a suceder esto que estás hablando? ¿Cuándo será todas estas dificultades que tú estás comentando? Así que Jesús no da una respuesta específica del día, hora, el lugar y una señal en específico, sino comienza a describir cómo serán todos esos últimos días antes que Cristo venga por segunda vez, antes de que el Hijo del Hombre venga por segunda vez. Y dando esa descripción, comienza a hablarle de un montón de tribulaciones y dificultades que ellos iban a soportar. Él comienza, y en otras palabras podríamos llegar a decir que lo que trataba de decir es que siglo tras siglo los hijos de Dios van a ser perseguidos y van a ser asesinados, traicionados, humillados. Incluso no habrá terminado una tragedia cuando constantemente o frecuentemente los hijos de Dios muchas veces están en otra tragedia. Llegará un tiempo donde incluso el amor de muchos se va a enfriar. Es decir, está describiendo que va a ser un tiempo marcado por muchas dificultades. Pero también menciona que ese día, cuando Él venga, todos lo van a ver. Entonces Él tiene una descripción y comienza a dar esa descripción a sus discípulos. Cada uno de ellos escucha esa respuesta. Tal vez no era la que ellos estaban esperando, pero es lo que iba a suceder. Unos iban a sufrir muchísimo los hijos de Dios. El amor de muchos se iba a enfriar y es algo que podemos ver.
pero también muchos iban a perseverar. Por eso creo yo que pensando en esta descripción, por eso creo que lo que acabamos de leer, que comienza en el versículo 29, Jesús habla de juicio y hace una descripción, y la podemos leer. Dice: esos días, cuando hayan pasado esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán. Y ese es un lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento, que el contexto o el sentido cuando leemos esta frase en el Antiguo Testamento es de destrucción. Lo encontramos cuando los profetas estaban hablando al pueblo de Dios, diciéndoles de que un día Dios traería juicios sobre las naciones enemigas. Y cómo se describe, y la forma en que se describe ese juicio sobre las naciones enemigas, es con estas palabras. Habla de que el sol dejará de brillar, la luna dejará de brillar, las estrellas van a caer, todo será un caos total. Algo que cambie, proporciones cataclísmicas, es decir, algo que va a ser totalmente cambiante, destructivo, algo disruptivo y algo que no se va a poder evitar. Todos lo van a ver y el juicio es inminente y nadie podría escapar de ese juicio. ¿Quién de nosotros podría escapar si el sol se destruyera? Ninguno. Es lo que trata de decir. Que el sol cae, las estrellas dejan de alumbrar, todo eso quiere decir nadie podrá escapar del juicio de Dios. Cuando Jesús dice estas palabras, nosotros lo primero que se nos viene a la mente es un día difícil, un día terrible. Pero si lo pensamos bien, ¿acaso eso no sería un gozo para los hijos de Dios? Claro que sí. Y se lo explico. Jesús viene hablando. Le preguntaron: ¿cómo van a ser esos últimos tiempos? ¿Cuáles serán esas señales de la venida del Hijo del Hombre? Y comienza a decirles: antes de que ese día llegue, lo que va a pasar es destrucción, muerte, asesinatos. Te van a traicionar, te van a matar, te van a perseguir, te van a despreciar, te van a ignorar y van a buscar y a perseguirte hasta que te alcancen y te maten, te torturen y tú sufras. Así va a ser. Así va a ser la venida, así va a ser el tiempo en lo que tú esperas la segunda venida. Y entonces, bueno, cuando venga, Dios destruirá a todos esos, aquellos que te persiguieron, aquellos que te buscaron hasta la muerte, aquellos que te torturaron, aquellos que te persiguieron y persiguieron a los hijos de Dios. Tienen que saber que un día el sol se va a oscurecer, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y traerá juicio sobre aquellos que insistieron en perseguir a la iglesia y rechazar a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. Por eso es para nosotros, si lo pensamos, trae consuelo. Parece ser paradójico, pero si lo pensamos bien, para nosotros es de ánimo y es una invitación a permanecer fieles a Dios. Entonces es un lenguaje de juicio inminente, donde las potencias de los cielos, como acabamos de leer, serán sacudidas. Todos aquellos que persiguieron hasta la muerte a los hijos de Dios no podrán escapar de ese juicio. No podrán escapar, todos lo verán. Pero para aquellos que perseveren, entendemos, ese día será de gran gozo. Ese día recibirán la recompensa de Dios. Y por eso podemos leer en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno según sus conductas. Es decir, cuando venga el Hijo del Hombre, Él dará la recompensa adecuada, correcta a cada una de las personas. Aquellos que perseveren recibirán esa recompensa, gloria eterna y descanso. Pero aquellos que insistieron en rechazar el Evangelio, juicio. Entonces, nos da una descripción ahí. Estos eventos que nos está diciendo, donde el sol, las estrellas, no habrá luz, nadie podrá escapar. Es un juicio, es una venida que todos podrán ver. Es para enfatizar lo que dice después, porque comenta y dice de que sus ángeles irán y recorrerán toda la tierra para traer consigo a todos los que son hijos, aquellos que son sus escogidos, a ellos los traerá para con Él, para que reciban esa gloria eterna, esa recompensa eterna, ese descanso eterno. Pero es para que veamos, y hace un contraste, el sol, nada va a brillar, lo único que brillará es la gloria de Dios. Por eso dice que Él vendrá en las nubes y todos verán su gloria. Y eso nos hace pensar en Apocalipsis 21, donde dice de que no habrá necesidad de sol, de estrellas, de luna, no habrá necesidad de estas, porque
el Hijo del Hombre, o Jesucristo, el Cordero, dice el texto, llenará con su gloria todo el lugar y solo lo veremos a Él. Ese es el sentido. Él vendrá, pero es como una moneda que tiene dos caras. Es decir, para unos destrucción, pero para otros gloria eterna. Y para continuar con esta respuesta, lo que hace Jesús después es dar dos parábolas que vamos a leer a continuación. Bueno, son más parábolas, continúan hasta el capítulo 25, pero solo vamos a estar hablando de las que se mencionan en el capítulo 24. Estas dos parábolas tratan de mostrar lo inesperado que será la venida del Hijo del Hombre, pero también cómo deben de esperar los que son siervos, aquellos que se consideran siervos del Hijo del Hombre, por mencionarlo de alguna manera, cómo deben de esperar estas personas. Entonces, ¿cómo debemos de esperar? Sería el siguiente tema. ¿Y cómo vamos a esperar o debemos esperar ese día la venida del Hijo del Hombre? La primera de las parábolas, la parábola de la higuera, la vamos a leer en los versículos 32 en adelante, pero leeremos ahorita los versículos 32 al 36. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús afirma de que todo el sufrimiento actual es señal de esa segunda venida, de que está cerca, y tenemos esa garantía de que realmente va a suceder, porque ni una de sus palabras quedará sin cumplirse. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer y permanece. Es decir, ese día llegará y todo se cumplirá como Dios lo ha establecido para que suceda, tanto para sus hijos como aquellos que rechazan el Evangelio. Pero lo que está diciendo aquí, lo que debemos de tener en mente es que es inesperada. No sabemos cuándo va a llegar. Quisiéramos saber, pero no sabemos. Absolutamente nadie lo sabe. Le pidieron cuál sería esa señal. No hay una señal en específico. La señal que tú buscas es angustia, tribulación, persecución, muerte para aquellos que perseveran en el Evangelio. Cuando tú veas todo eso, cuando tú veas la persecución, las dificultades de todos los que son hijos de Dios, quiero que sepas que ese quiere decir que la venida está cerca. Y la figura que pone en nuestra mente es que ya está a la puerta. Lo que trata de decirnos es, cuando usted llega a la casa, si usted cuando llega del trabajo, llega de donde haya ido, usted llega y se para enfrente de la puerta, viene bien cansado, o viene de trabajar, viene de hacer lo que sea. Usted llega a la puerta, se para quedarse parado ahí 8 horas. ¿Qué hace cuando está a la puerta usted? Entra. Es que no se puede, usted está parado en la puerta porque su entrada es inminente. Usted está determinado. A no ser que pase algo que olvidó, usted se regresa. Pero de lo contrario, si lo pensamos, usted llega y está en la puerta, mete la llave porque está determinado a entrar. Y usted va a entrar. Es lo que nos está diciendo. Cuando dice en el texto y menciona de que Él está a la puerta, es lo que nos está diciendo. Es esta señal de que todos seremos, los hijos de Dios, somos perseguidos, hay tribulación, es de que Él ya está a la puerta, Él ya está pronto a venir. Es un sentido de urgencia, y creo que precisamente es lo que carece la iglesia hoy en día, de un sentido de urgencia, de una correcta conciencia de la venida del Hijo del Hombre. No vivimos muchas veces así, no tenemos esa urgencia. Se congregan, nos congregamos, sirven, buscan no dañar a nadie, lo cual está bien. Tratan de llevar una relación armoniosa con las demás personas en la manera que sea posible, que eso entendemos no es malo. Pero si pensamos en la enseñanza que Jesús ha estado dando, que es Dios, en los primeros 28 versículos, los que predicó Pastor Héctor, si pensamos en las palabras de Él, la forma de esperar es simplemente estar inerte y buscando llevarla o pasarla. No.
porque Él está diciendo, serán perseguidos. Ese momento el amor de muchos se va a enfriar, que si lo unimos ahí mismo en el contexto, entendemos cuando dice el amor de muchos se va a enfriar, pero el evangelio será predicado. Está llamando a una acción, la forma de esperar no es estando pasándola bien, tratando en lo que se pueda no meterme en problemas con nadie, no, se trata de tener la acción o tener esa conciencia, mejor dicho, de predicar la palabra. Y es lo que vemos que Pastor Javier predicó la carta a Éfeso, que su amor se había enfriado, lo cual entendemos que es el poco amor que estaba mostrando por predicar el evangelio. Así que muchos se congregan, pero simplemente no tienen esa conciencia real en su día a día de que Él está cerca, su venida está cerca. Pero ¿qué debemos de entender y hacer cuando se nos dice estar preparados? ¿Qué debemos de entender por estar preparados? Y es tener nuestra mente y corazón ocupados en la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y predicarla. Eso lo vemos en el contexto, por lo que les acabo de comentar. Y este evangelio será predicado hasta que Cristo venga, hasta que Él venga por segunda vez. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, está alerta, dice Jesús. Debes de estar, no te debes de dejar engañar por las mentiras de muchos que van a decir, Él vendrá. Y leyendo un poco acerca de este pasaje, me encontré una estadística de que había un comentarista había puesto desde que Cristo murió hasta el día de hoy, la cantidad de veces que siglo tras siglo las personas dicen ya viene, ya viene. Solo en estos últimos 10 años hemos oído a muchos predicadores de dar fecha, dar hora y ser precisos en la venida de Jesús, lo cual ninguna de esas se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo, nadie sabe. Así que todo aquel que se aventura a predecir la venida del Hijo del Hombre y poner fecha, ese debe de ser rechazado. Entonces, cuando dice estar preparados, es poner nuestra mente, nuestro corazón en la palabra, en el evangelio. Es como hace un par de semanas atrás, estaba dando una clase, entra una de las alumnas y me dice, buenos días, buenos días. Mire, eso fue lo primero, a las 7 de la mañana empezando las clases. Voy a viajar, me dice. Y eso, le digo, es que primera vez que voy a salir del país, voy a ir a Estados Unidos a visitar a mi familia. Qué bueno, le digo, qué bueno. De ahí en más, cada oportunidad era para decir que iba a viajar. ¿Estaba qué? Estaba contenta, qué bueno, iba a visitar a su familia. Estaba llevando sus actividades diarias. Llegaba, estudiaba, participaba, haciendo sus tareas. Su día a día era normal, pero constantemente su mente iba ¿a qué momento? A ese viaje, a ese viaje. Es como cuando usted compra algo en Temu y usted está esperando que llegue o compra algo. Hace poco leía un comentario de una persona que hablando de compras, de las dificultades de hacer compras en línea y describía las compras en línea de esta manera. Yo dije, de verdad es que se ve así. Dice, pocas cosas tan satisfactorias hay que hacer en internet que cuando tú pides algo y te pones a esperarlo. Te pones expectante, esperando recibir aquello que pediste. Y las personas se meten a traquear el asunto. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Por dónde viene? Están ya desarrollando su vida normal. Van a trabajar, van al gimnasio, van a estudiar a las universidades, todo, pero eventualmente su mente regresa ¿a qué momento? A la actividad que está esperando, a ese pedido que hizo. Más o menos así, lo que nos está diciendo el texto es que nuestra mente debe de estar en la palabra, en el evangelio, entendiendo que Cristo vendrá por segunda vez, que Él vendrá y es inminente, Él está a las puertas. El sufrimiento que nosotros tenemos como hijos de Dios por perseverar en el evangelio es señal de que ya está cerca, pronto. Hoy al salir, Cristo puede venir en este momento, porque no sabemos cuánto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo quiere ser encontrado? ¿Diligente o durmiendo? Diligente. Todos queremos ser encontrados en diligencia. Nuestra mente debe estar ocupada ¿en qué? En el evangelio. Aplicarlo a mi vida y predicarlo. No dejar que el amor se enfríe. Y es lo que está diciendo.
Así que para explicar esto, Jesús hace ilustraciones de la parábola de la higuera. La primera ilustración que él da es el arca o el diluvio, lo que sucedió en el diluvio. Y leamos los versículos 37 en adelante. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así, como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé al arca. Sígame en la lectura. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que nos cuenta Génesis capítulo 5, al final, los últimos versículos dice que Noé tenía 500 años cuando ya tenía sus 3 hijos. El capítulo 6 comienza diciendo que la maldad del hombre era tal que sus pensamientos, los deseos de su corazón eran siempre para el mal. Así comienza el relato del diluvio. El corazón del hombre estaba tan corrupto, entregado a la maldad, que Dios determinó y dijo: destruiré a la humanidad, pero tendré misericordia de Noé y de sus hijos. Durante ese tiempo, y dice al final del relato del diluvio, al siguiente capítulo, cuando comienza en el relato antes de que comience el diluvio, dice que Noé tenía 600 años, así dice el texto, cuando el diluvio vino sobre la humanidad. Así que podría ser que durante todo ese tiempo, entendemos, 80, 60, 100, 120 años, Noé estuvo predicando la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque tanto la primera y la segunda carta de Pedro nos dicen de que en el tiempo, y nos menciona que el tiempo en el que Noé se estaba tardando en construir el arca, él anunció a la gente de su generación, anunció la buena nueva, les predicó. Es decir, que Noé no solamente estaba construyendo para sí mismo y estaba tratando de construir según la orden de Dios, sino que él estaba preocupado por enseñar a otros, y predicó a la gente de su generación constantemente, y podríamos decir al menos por un siglo estuvo enseñando, estuvo predicando a la gente de su generación. Pero al final de todo esto, la gente no escuchó, fue indiferente al mensaje de Noé. Fueron advertidos, pero decidieron ignorarlo. Y las palabras de Jesús nos los dice de esta manera: ellos se entregaron a casarse, comieron, bebieron, tuvieron sus vidas normales, como se debería hacer cada día. Se despertaban, trabajaban, comían. Claro, al principio nos ha dicho del relato de que su mente era solo para la maldad, pero de Génesis 5. Pero Jesús lo que nos está diciendo es: ellos vivieron normal y no se dieron cuenta hasta que el diluvio estaba sobre ellos. No sé si usted ha visto esas películas apocalípticas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No son reveladoras, sino que lo que hablan son de catástrofes. Cómo el ser humano sueña con ver el mundo arder, ¿verdad? Con esas películas. Siempre hay películas de catástrofes finales. Y usted ha visto esas películas de las olas enormes. Nadie puede huir de eso. Entonces lo que trata de decir es: las personas estaban normal y simplemente la ola apareció y los destruyó. No se dieron cuenta. La pregunta es: ¿realmente no se les advirtió? Es que Noé les advirtió. Noé estuvo todo el tiempo enseñándoles a ellos. Entonces, al final del relato se nos dice algo muy interesante en el capítulo de Génesis, en el capítulo 7, al final menciona de que Dios hizo un pacto con Noé. En ese pacto, Dios le dice que no volvería a destruir a la humanidad de esa manera. Porque, dice, interesante lo que viene y dice, porque el corazón del hombre siempre desde su juventud está deseando hacer el mal. Dicho de otra manera, es que un diluvio no le va a cambiar el corazón a esta gente. Destruyó a toda la humanidad por la maldad del hombre, pero no fue capaz de cambiar el corazón. Es lo que pasa hoy en día. Las personas escuchan el mensaje del evangelio y lo rechazan, porque solamente Cristo Jesús, solamente el evangelio es capaz de cambiar
nuestro corazón. Amén. Solo la permanencia en el Evangelio. Entonces Jesús, después de hablar esto, sigue con otras ilustraciones, las cuales leemos en los versículos 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Y así como en tiempos de Noé, lo que está diciendo Jesús es que desde el ascenso del Hijo del Hombre a la diestra de Dios hasta su segunda venida, el ser humano se estará entregando a su vida normal. Pero llegará un momento inesperado donde uno será llevado y el otro será dejado. Uno será dejado, otro, pues, dicho de otra manera, uno que recibirá castigo y otro recibirá recompensa. La invitación entonces acá es a estar atentos, a estar vigilantes, preparados todo el tiempo para no ser sorprendidos en ese día. Y aunque no somos nosotros de este mundo, entendemos que Dios nos ha colocado aquí para vivir conforme al Evangelio y predicarlo, a estar alertas. Porque si una persona, la otra ilustración, si una persona supiese que el ladrón viene, va a estar alerta. Yo me recordé en el primer culto de algo que pasó en casa de mis padres. Recuerdo yo que en un año, la verdad que no es mentira, se metieron a robar a mi casa como mínimo 7 veces. No me acuerdo, pero eran un montón de veces, en un solo año. La primera vez nos tomó por sorpresa, pero las otras 6 veces, por más que intentamos detener al ladrón, se metían. Después nos dimos cuenta por qué era alguien que conocíamos realmente. Pero mi padre, ¿qué comenzó a hacer? Era el muro, al nivel de ese muro, uno lo miraba alto el muro, pero atrás de la casa había un terreno. Entonces la persona, al pararse en ese muro, le llegaba a las rodillas. Entonces era muy fácil meterse. Y había un árbol de mango, ya robusto, era fácil subir sin irse era como una finca y tenían ganado, no sé, atrás de donde yo vivía. Entonces era fácil. ¿Qué hizo mi padre? Cortó el árbol. Se volvió a meter. ¿Qué hizo mi padre? Levantó el muro. Después se volvieron a meter, ya pusimos refuerzos en las ventanas, puso todo, las puertas, se cambiaron las puertas, eran puertas dobles, soldadas para que no pudieran entrar, pero no, por alguna razón esa persona se seguía metiendo, hasta que simplemente un día dejó de meterse. El punto es, la primera vez tomó por sorpresa, pero las otras veces, cada vez se preparaba más y más, hasta el punto que logró parar al ladrón. Y es que nosotros actuamos de esa manera. Si nosotros supiésemos cuándo viene el ladrón, nosotros ya tendríamos a la policía ahí. Pero como no sabemos, un ladrón lo que espera es cuando la persona está distraída, en ese momento aparece. Lo que el texto nos trata de decir que así será la venida del Hijo del Hombre. No lo sabemos en qué momento va a pasar. Pero debemos de estar preparados. Debemos de alejarnos de la mundanalidad, sin adaptarnos a este mundo, permaneciendo en el Evangelio y predicando la palabra de Dios. La siguiente parábola que nosotros encontramos es de la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, así se suele llamar. No sabemos si está hablando de una sola o una misma persona o está hablando de 2 personas distintas, pero lo que nos muestra es que hay 2 caminos para una persona que se considera cierta. Y por un lado debemos de ver de que la primera parábola está mostrando la generalidad, está mostrando al mundo, del mundo cuando Cristo venga, uno será llevado y otro será dejado, dice. Y no hay que tener la idea de esta serie de los 90 que se llamaba Dejados Atrás. Eso sáquelo de su mente. Eso no es así. Es más, en el texto, cuando se compara con el relato de Noé, ser dejado, los dejados o los que se quedaron, fue Noé y su familia. Es decir, en ese contexto, ser dejado representa la salvación. Y ser llevado, en ese contexto, significa la muerte eterna. Y es el mismo sentido que está dando acá. Entonces,
Está hablando de la generalidad de la primera parábola. La segunda parábola, lo interesante es que está hablando de siervos. Es decir, que el siervo es considerado, en otras palabras, un creyente. ¿Cómo debe de comportarse? ¿Cómo debe de esperar? ¿Cuál es la sabiduría que debe tener aquel que se considera siervo? Y leamos lo que dice los versículos 45 en adelante. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que esta parábola se está enfocando en personas que se consideran siervos y tienen dos caminos. Es decir, esta persona ha escuchado. La parábola anterior es la idea que trata de ponernos, que así como en el tiempo de Noé predicó, la gente desoyó, no escuchó, no atendió el llamado de la predicación y por eso los tomó por sorpresa el diluvio. Así este tiempo la palabra de Dios es predicada y muchos la ignoran, no la escuchan y por eso serán sorprendidos para juicio eterno. Esta parábola lo que nos está diciendo es que la persona sí escuchó, es un siervo, recibió y se considera a sí mismo salvo. Entonces esta persona tiene dos opciones. La primera es ser prudente, siendo diligente con las tareas que se le han asignado, es decir, la predicación de la palabra, permanecer fiel a las escrituras, amando a sus hermanos, cuidando de sus hermanos, siendo generoso, viviendo una vida de piedad. Y de esta manera va a recibir esa recompensa eterna. Esto implica procurar el bien de sus hermanos, permanecer en la palabra, como les digo, animar, exhortar, consolar, dedicarse a la oración y a la palabra de Dios todo el tiempo de su vida. Pero también tiene otra opción. Puede ser un siervo malvado y piensa, mi Señor va a tardar, va a venir. Y notemos que Él sabe que va a venir. La expresión se va a tardar implica que cree que no vendrá. No, esa expresión implica que está seguro que va a venir, pero no sabe cuándo, así que tiene tiempo. Va a venir, pero no sé cuándo, pero tengo tiempo. Y como tengo tiempo, puedo satisfacer mis deseos. Puedo entregarme a mis pecados, porque tendré tiempo de corregirlos. Tendré tiempo de enmendarlos, tendré tiempo para, si rompí algo, reponerlo. Tengo tiempo, es lo que está diciendo ese siervo malvado. Pero es interesante porque lo que dice en la parábola es que no creas así, porque no sabes cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Muchos de estos siervos creyentes podrían ser personas que se congregan, entendemos que están acá, nos congregamos todos nosotros, nos hemos involucrado por muchos años en la iglesia y cada vez nos hemos ido involucrando cada vez más, pero se han dejado engañar, se han dejado seducir por su pecado, por sus corazones, por sus deseos. Y muchas veces, y esto usted no me dejará mentir, muchas veces las personas más antiguas en la fe suelen ser las personas más tercas. Y solemos ser muchas veces tercos para reconocer nuestro pecado. Parece ser que se necesita un quebranto más severo de parte de Dios para hacernos entender. No debería de ser así. El Evangelio, con el paso del tiempo, debería de provocar en nosotros un corazón más dócil, más fácil de llevar al arrepentimiento, a la palabra. Pero para muchos, el Evangelio, y es ahí donde lo conecto con el final de la parábola, parece ser que no avanzase. Y el corazón se endurece y se vuelven más tercos y comienzan incluso a utilizar la palabra para justificar sus ideas en su terquedad y no son llevados al arrepentimiento.
Y por eso es que leemos el final de la parábola y dice, lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La parábola paralela a esta porción la encontramos en Lucas. Lucas utiliza otra palabra, pero tiene el mismo sentido. Lucas dice que se le dará un lugar entre los incrédulos. Parece ser que esta persona se creía cristiano, pero no vivió como un verdadero creyente. Y vivía engañado creyendo que sí era creyente. Comenzó a lastimar a aquellos que consideraba sus consiervos y a dañarlos. Y se decía a sí mismo que estaba bien. Pero llegará ese día, y lo estamos leyendo, donde se le dará un lugar entre los hipócritas, que vivían de una manera, pero cuando realmente eran otras personas. Se mostraban piadosos cuando su corazón era corrupto. Y por eso Lucas dice, se les dará un lugar entre los incrédulos. Inmediatamente la frase después es de juicio, de condenación. En un momento ya donde ya no hay tiempo para arrepentirse, para enmendar lo dañado, para reponer lo quebrado. Ya no habrá tiempo. Es el sentido que nos está diciendo. El Hijo del Hombre vendrá para vindicar a sus hijos y ejecutar su justo juicio sobre todos aquellos que, habiendo sido advertidos de lo que iba a suceder, eligieron vivir negligentemente y con indiferencia al Evangelio. Hermano, realmente a Jesús le importan las cosas que tú haces, que tú piensas, cómo tú actúas, cómo tú piensas, todo lo que viene a tu mente, a tu corazón, las cosas que maquinas, todo a Dios realmente le importa. Entonces estas dos parábolas lo que tratan de ilustrar es ese tiempo, cómo debe de vivir aquel que es hijo de Dios. Debe de ser alguien que entiende que su venida será inesperada, permaneciendo en el Evangelio, predicando y anunciando la palabra de Dios. Pero por otro lado, como siervo debe de comportarse correctamente, siendo también diligente, sabiendo esperar, permaneciendo en la palabra de Dios. Porque a quien esperamos, a quien usted y yo esperamos, es a Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Ya lo vimos y se predicó de esto. En Daniel 7, Pastor David predicaba acerca de esto. Jesús es esa persona a quien esperamos pacientemente, es ese Hijo de Hombre. ¿A quién esperamos? Daniel dice, y utilizando las palabras de Daniel, que el Hijo del Hombre recibió dominio, gloria y reino eterno, el cual va a ser visto por todos. Nos deja claro Daniel. Y vino Jesús. ¿Cómo recibió ese reino? ¿Cómo recibió ese dominio y ese reino eterno que fue prometido en el Antiguo Testamento? A través de su obra, a través de su muerte, a través de su resurrección. Él fue humillado hasta lo sumo, murió y resucitó y fue exaltado y recibió dominio, poder y un reino eterno. Y su segunda venida entonces ahora viene marcada por un juicio para todos aquellos que lo rechazan, pero salvación y vida eterna para todos aquellos que permanecemos fieles al Evangelio, fieles a Él, fieles a su palabra. Y es que Jesús mismo da vida a quien quiere. Dice Juan 5, 21 en adelante, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Honras a Jesús en tu vida, hermano? ¿Estás honrando con tus decisiones, con tus acciones, en tus pensamientos, en los deseos de tu corazón? ¿Estás honrando a Dios? Porque el juicio se le ha sido dado a Él y Él vendrá a juzgar. No creas que no vendrá. No duermas. No pienses que Él va a tardar. No vivas de esa manera pensando Él va a tardar. Es que puede tardarse otros 2000 años. Pero por eso vamos a vivir creyendo que va a tardar. Es que ese no es el llamado del creyente. El creyente no vive así. El creyente vive expectante, con su mente ocupada en aquello que espera en Cristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. No renunciamos a nuestra vida diaria. No nos ponemos ansiosos esperando y queriendo saber, consultando oráculos para cuándo vendrá.
No, sabemos que nadie nos puede decir y por eso permanecemos en Él. Mantenemos nuestra esperanza colocada que Él vendrá por segunda vez y vivimos nuestras vidas diarias glorificando a Dios, permaneciendo en la palabra y predicando la palabra. Este juicio que caracteriza el regreso del Hijo del Hombre, tal como Jesús lo enseña, ese día todas las naciones de la tierra van a hacer lamentación por Él. Ese día muchos se lamentarán, ese día llorarán, pero el agua estará encima de ellos ya. Será demasiado tarde. Mientras aquellos que hemos permanecido en la palabra estaremos dentro del arca. Estaremos en un lugar para gloria de nuestro Dios, gloria eterna. Apocalipsis 1:7, que lo leímos en su momento en la serie, dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo que está diciendo Apocalipsis, Juan en su saludo inicial está diciendo, dando un saludo de gracia a las iglesias que están sufriendo, aquellas que están viviendo en esos últimos tiempos. Y dice un saludo de parte de Juan, de parte de aquel que es Jesús, el Cordero, quien nos salvó y nos lavó de nuestros pecados, que hizo de nosotros nación de reyes y sacerdotes para su gloria. De parte del saludo, ese que un día va a regresar en gloria. Tengan paz, paciencia, Él vendrá. Sufran pacientemente. Ese día todos lo verán. El sol y las estrellas se oscurecerán. Es que no podremos ver nada más que su gloria eterna. Solo lo podremos ver a Él. Y unos sufrirán eternamente y nosotros, los que permanezcamos fieles a Él hasta el fin, entonces entraremos en esa gloria eterna. Pero algo que dijo Jesús en una de las parábolas que leímos fue que su palabra nunca falla. Por eso podemos, y eso lo toma de Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Ese capítulo de Isaías está hablando de cómo está siendo anunciado el evangelio, la palabra, lo que Dios habla, los oráculos de Dios. La palabra de Dios está siendo anunciada por el profeta, diciendo de que Él traerá juicio a aquellos que se le oponen. Y en medio de todo ese juicio y esperanza al final para los hijos de Dios, dice, su palabra no va a fallar. Confíe, su palabra no falla. El evangelio no falla. Permanece en el evangelio. No rechaces el evangelio. Si tú nos visitas por primera vez, no seas indiferente a la predicación de la palabra de Dios. El regreso de Cristo es inminente, va a suceder. Saca de tu mente que tendrás tiempo cuando sea mayor, cuando sea anciano, cuando ya no tenga nada más que hacer, ahí me voy a arrepentir. No pienses eso. No creas que vas a tener tiempo cuando esté en el hospital a punto de morir, tal vez ahí, y voy a buscar a Dios para que me ayude y me salve. No creas eso. Podemos morir en un instante. No controlamos nuestras vidas. No controlamos el tiempo. No controlamos las cosas que van a suceder. Tenemos esa incapacidad. No somos personas que conocemos el futuro. Nadie puede conocer el día y la hora de tu muerte. Pero cuando la muerte llegue, será demasiado tarde. El tiempo es hoy. El tiempo del arrepentimiento es este día. Considera esa advertencia de Jesús, que en el tiempo de Noé la gente escuchaba la predicación de Noé y lo ignoraba, no le importaba. ¿Tú vas a rechazar el evangelio hoy? Este día, domingo, se está anunciando el evangelio en miles de iglesias por todo el mundo. Aquellos que somos fieles al evangelio, lo predicamos. Está siendo advertido. Las personas saben y han escuchado alguna vez el evangelio, que Cristo vendrá por segunda vez, pero lo ignoran. ¿Por qué no creen? Lo rechazan, lo ven ridículo, lo ven tonto, lo ven absurdo, lo ven fanático. Que sigan creyendo eso. Un día vendrá Cristo y el agua solamente vendrá encima de ellos y no será demasiado tarde cuando el Hijo del Hombre venga. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. No ignores este llamado. Arrepiéntete, humíllate delante de Jesús, pídele humildemente que traiga salvación a tu vida. Pero aquellos que estamos en la fe, y quiero extenderme en cada uno de nosotros, en cómo debemos de vivir. Y es que lo primero que debemos de ver, el llamado, tal vez el único llamado que quisiera hacer es, y extenderme un poco, es mantente vigilante. Lo cual lo podemos entender de dos maneras. En primer lugar, hermano, según el contexto de lo que vemos, lo que hemos leído,
y los ejemplos puestos por Jesús, tanto antes como el pasaje que estamos leyendo esta noche, es permanecer enseñando diligentemente el Evangelio. Debes de predicar la palabra. No dejes que el amor se enfríe, que tu amor por Cristo, que tu amor por tu hermano, que tu amor por predicar el Evangelio se enfríe. Y es importante que tú dejes que transforme tu corazón, que transformes tu mente. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a aconsejar a tu hermano que está enfrentando tal vez traición, escasez, está enfrentando muchas dificultades? ¿Cómo lo vas a aconsejar si no tienes a Cristo? Alguien podría decir, es que como yo no he sufrido, no lo puedo aconsejar. Es que no es necesario que haya sufrido escasez o específicamente lo mismo que esa persona para aconsejarle. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, va a dar piedad a tu corazón. Te va a hacer llorar con aquel que llora y reír con aquel que ríe. La palabra de Dios te va a guiar a tal punto que vas a guiar a tu hermano hacia Cristo en medio de su dolor, de su sufrimiento. Pero también, si tú dejas que la palabra de Dios te transforme a ti, va a ser más fácil también. Cuando tú te acerques a aquellas personas que no conocen de Dios, vas a poder enseñarles a Cristo. Si muchas veces entre creyentes es difícil predicar la palabra y guiarnos hacia Cristo, ¿cuánto más con aquellos que no están en la fe? Vas a tener temor, no vas a saber cómo decirle. A lo mucho lo que vas a llegar a decir, Dios tiene el control, Dios es soberano. Y es cierto. Pero tienes que guiarlo correctamente a través de la palabra hacia Cristo. Así que una forma de mantenernos vigilantes es predicando la palabra de Dios, permaneciendo en Cristo. Y lo segundo, en la descripción que nosotros vemos en el capítulo 24, los versículos anteriores del 7 al 10, 11 de Mateo 24, Jesús dice en su descripción acerca de los últimos tiempos, menciona que muchos tropezarán, muchos caerán, se traicionarán unos a otros, habrán falsos maestros, habrá aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar, pero también muchos van a perseverar fielmente en el Evangelio. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestros días? Uniéndolo a lo que hemos aprendido. ¿Cómo la enseñanza de estas dos parábolas podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy? Y si pensamos un poco en nuestras vidas, a medida que pasan los años, muchas veces, y ante tanto sufrimiento, mientras la vida sigue en un curso monótono probablemente, muchos comienzan a conformarse con las ideas de este mundo. Muchos comienzan a ver atractivo el mundo. Cristo va a regresar, mi Señor vendrá. Estamos convencidos que viene. Bueno, yo por lo menos hasta ahorita no he encontrado un creyente, o sea, aquel que se considere cristiano, y si yo le pregunto, ¿tú crees que Cristo vendrá? Sí, va a venir. Pero su vida no refleja el sentido de urgencia de que Cristo vendrá. No reflejamos muchas veces nosotros ese sentido de urgencia, que Cristo viene. Yo hasta ahora no he escuchado a un cristiano que me diga, no, Cristo no va a venir. Y cuando muramos todo acaba. Hasta ahora no he escuchado yo a un cristiano correcto, que me responda así. ¿Qué es lo que pasa? Caemos en este grave pecado de decir, mi Señor tardará. Y comenzamos a conformarnos, se comienzan a conformar a las ideas y a los pensamientos de este mundo. Algunos coquetean con el pecado, se dejan seducir, caen en adulterio, caen en pornografía y en otros pecados sexuales, aprovechándose también económicamente de otros creyentes. Ven la iglesia simplemente como un lugar para hacer negocios. Otros se involucran en negocios ilícitos y comienzan a coquetear con el pecado, se dejan seducir por la codicia, por el engaño. Muchos pueden recitar doctrinas, enseñarlas de memoria, pero sus vidas no reflejan una verdadera transformación. Muchos pueden estarse discipulando, incluso sirviendo, y pueden hablar y enseñar, y de memoria saben dar respuestas, porque por años de estar en la iglesia han aprendido, pero sus vidas no están siendo transformadas por esa verdad que están diciendo, y no son capaces de que de su mente llegue hasta su corazón. No tratan de poner por obra, sino por el contrario, a pesar de lo que puedan entender, recitar, creer y haber memorizado, se les pregunta y dan respuestas correctas. A pesar de ello, se entregan a la amargura, al desánimo, a las quejas, envidias, murmuraciones, codicias, justicia propia. Se entregan a la maldad y su corazón simplemente se comienza a resentir.
y viven, no encuentran un ánimo o aliento en las Escrituras. Yo no estoy diciendo que no puedas tener desánimo, pero creo que cuando comienzas a controlar tu vida y vives todo el tiempo así, hay algo que tú no estás creyendo. No estás creyendo en la obra de Cristo en tu vida, en tu día a día. Muchos se sienten tal vez atraídos al mundo, a sus comodidades. Se congregan tal vez solo ya por mera responsabilidad, por costumbre, porque moralmente es bueno. Hace muchos años atrás, yo recuerdo a una persona, me di cuenta porque el nombre era asiático. Estoy diciendo cuando estábamos en la cima. La persona todos los domingos llegaba. Eventualmente me llegué a dar cuenta, porque nos trasladamos, y qué pasó con esa señora que nunca faltaba. Después, hablando y investigando, era asiática y se congregaba por un tema de costumbre. No creía en el cristianismo, sino que estaba convencida de que es necesario que las personas sean religiosas. No sé si tú estás acá porque estás convencido de que moralmente es mejor estar acá que estar afuera. Que eso suele pasar muchas veces en los trabajos, a veces, no siempre, porque el creyente a veces no da un buen testimonio. Entre las entrevistas, es cristiano, podría estar un poquito más orientado, ¿va? Porque simplemente ven como algo moral bueno. ¿Tú ves así el cristianismo? ¿Ves la vida de la fe como algo moralmente bueno? Cuídate, no te congregues por costumbre, no vengas solo porque sí, porque te sientes obligado, para que no me estén molestando, para que mi esposa, mis hijos o mi esposo me esté molestando y se queden callados. ¿Estás convencido de que necesitas a Cristo? Que lo necesitas día a día para vivir vigilante, esperando la segunda venida. Mantente expectante. Necesitas el Evangelio. ¿Estás convencido de ello? Y lo más terrible de todo esto y de las palabras que Jesús dio, pensando en el diluvio, y las que hemos estudiado hoy, es que muchos seguirán en sus caminos sin darse cuenta de lo que les espera. Aunque hoy se les advierta sobre todas estas cosas, no podrán ver su pecado interior ni reconocer el estado de sus vidas, pensando erróneamente que todo está bien, siendo un siervo infiel. Ahora bien, ¿cómo se escapa de esto? Permaneciendo en el Evangelio. Tu llamado y mi llamado es a buscar constantemente esa seguridad de salvación en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. Mientras más tú te mantengas en el Evangelio, más tu corazón será afirmado. No te estoy diciendo que no peques, es que vas a pecar, vamos a pecar. Sino que en medio del pecado, la palabra nos lleva al arrepentimiento y a una mayor conciencia. Nos hace ver nuestro propio pecado y la santidad de Dios. La permanencia en el Evangelio constante va dándonos esa seguridad en Cristo de que Él nos salvó, porque nos lleva hacia Él y nos hace vivir una vida como Pedro pide que vivamos en estos últimos tiempos. Y para concluir, leamos 1 Pedro 4 del 7 en adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa es la forma en la que debemos de vivir. En el Evangelio, entendiendo que el Evangelio, Cristo nos ha salvado por medio del Evangelio, nuestras vidas reflejan lo que Pedro está diciendo. Porque de nuestro corazón surge el deseo de ser prudentes, entregados a la oración, al amor, siendo hospitalarios, no llenos de murmuraciones, es decir, de queja, de envidias, de enojo en el corazón, sino entregándonos a Dios todo el tiempo, porque hemos recibido de parte de Dios, por gracia, la salvación. Debemos de vivir de esa manera. Así que, hermano, la invitación de Jesús para nosotros hoy es: mantente firme en el Evangelio, entendiendo que el regreso de Jesús será inesperado. Vamos a orar.